Muy bien, queridos hermanos, queremos ir a un pasaje muy hermoso, sin ánimo en caer en la tradición, pero hoy recordamos que Cristo murió en la cruz, pero que también resucitó. Y quiero que vayamos a un pasaje muy hermoso que está en el libro del profeta Isaías, capítulo 53, verso 5. Este es un pasaje mesiánico, es una profecía que habla acerca del Mesías. Así que vamos a ese pasaje y les invito a que se coloquen de pie un minuto. Usted va a cerrar sus ojos y le va a pedir al Señor que te bendiga y que en esta mañana el Señor pueda hablar a nuestro corazón. Señor, gracias porque tu palabra es viva, Señor. Gracias, Señor, porque hoy este pasaje nos va a ayudar a recordar, mi buen Dios y Padre, el hermoso sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario por todos los que estamos aquí y por toda la humanidad, Señor, por los que han de venir a la iglesia, pero por toda la tierra, todos los habitantes, moriste en la cruz del Calvario. Así que a través de tu palabra, Señor, vamos a estudiar lo que pasó, qué pasó en este proceso para ir a la cruz. Luego de la cruz, Señor, esos 3 días y posteriormente después que resucitó, Señor amado. Gracias, Dios, habla a nuestro corazón. Señor, haznos sensibles para oír tu palabra y no solo oírla, sino que poder accionar en ella. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Pueden sentarse. Si podemos hacer rápidamente una descripción de este versículo, podemos decir, cuando dice mas Él herido por nuestras rebeliones, estamos hablando de transgresión. Cuando vamos a la parte de molido por nuestros pecados, hablamos de iniquidad. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, estamos hablando de reconciliación. Y finalmente, la profecía mesiánica dice, y por su llaga fuimos nosotros curados, está hablando de restauración. Por eso en esta mañana quiero hablar del intercambio glorioso, un intercambio glorioso. Estábamos en guerras y por causa de ese intercambio glorioso, hoy tú y yo podemos disfrutar de una paz que a medida que vayamos estudiando nos vamos a dar cuenta de esa paz hermosa. Así que pudiéramos pensar en un retrato de lo imposible. Imagínese por un momento a un hombre parado en el desierto, 700 años antes, querido hermano, que el primer clavo romano fuera forjado. Isaías es conocido como el profeta del Evangelio del Antiguo Testamento. No está escribiendo una poesía abstracta, está actuando como un corresponsal forense en la escena de un crimen que aún no había ocurrido. En un mundo donde la crucifixión ni siquiera era el método de ejecución de Israel, Isaías toma su pluma y comienza a describir con precisión quirúrgica el sufrimiento de alguien que moriría por una generación que aún no había nacido. Esta profecía, hermano, era imposible de presentar bajo cualquier lógica humana, pero aquí está el retrato exacto de la muerte, de la crucifixión del Mesías, pintados con los colores del dolor, pero no solo con los colores del dolor, sino también con los colores de esperanza. Así que vemos allí una transacción en el Calvario.
No es una tragedia lo que ocurrió en el Calvario, es un comercio divino. A menudo miramos que la cruz fue como el final trágico de un hombre bueno, pero vamos a descubrir hoy, querido hermano, que la cruz no fue una tragedia, fue una transacción. En el tribunal del universo se llevó a cabo el gran intercambio. Fue un comercio glorioso donde se intercambian las naturalezas. Cristo tomó por nosotros, hermano, lo que nosotros éramos para que nosotros recibiéramos lo que Él es. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Él tomó nuestro pecado, Él tomó nuestra suciedad para darnos su pureza. Tomó nuestro caos, nuestro desorden para darnos orden. Tomó nuestra guerra con Dios para darnos paz. Así que cuando analizamos el contexto histórico de este pasaje, vemos a un Israel quebrado, vemos a un Israel en el exilio arrastrando sus cadenas que Babilonia le había puesto, y ellos entendían el dolor de la pérdida, de la humillación, pero sus mentes no podían procesar una verdad extraordinaria, que su libertad no vendría por un ejército de espada, sino por un siervo inocente que sería molido por todos nosotros. Israel buscaba un rey que aplastara a sus enemigos, pero Dios le envió un cordero que dejaría que sus propios pecados lo aplastaran a él. Y la pregunta en este momento es: ¿cuál es tu guerra hoy? ¿Cuál es tu guerra hoy? Muchos de los que estamos aquí hoy seguimos viviendo bajo el exilio de nuestras propias culpas. Seguimos viviendo bajo el cansancio de nuestras propias batallas. Venimos buscando alivio en esta mañana, hermano, porque no encontramos allá en el mundo. Así que hoy la invitación que nos hace el profeta Isaías es dejar de mirar nuestro propio dolor, querido hermano, y fijar la mirada en el dolor de aquel que lo llevó todo por amor de ti y por amor de mí. Porque entender el rigor de su pasión, querido hermano, es el único camino para disfrutar la profundidad de su paz. Lo primero que quiero hablar es el costo de nuestra rebelión. Dígale que está a su lado: el costo de nuestra rebelión. Y para hablar del costo de nuestra rebelión, debemos hacer una anatomía del sacrificio, de lo que ocurrió. El profeta Isaías no usa palabras al azar, utiliza términos que en el hebreo original describe una destrucción total. No estamos ante un rasguño, hermano, sino ante una demolición planificada, pero escúcheme, fue planificada por amor. Así que lo primero que encontramos en nuestra rebelión, hermano, es que dice: herido por nuestras rebeliones. Y cuando buscamos esta palabra, su significado nos habla de perforación, de algo que fue profanado. Y la palabra hebrea que utiliza el profeta Calá está hablando más allá de una herida común. Significa, escúcheme hermano, porque estamos hablando del sacrificio, significa, hermano, perforar hasta el otro lado. Eso es lo que significa esa parte. Perforar hasta el otro lado. Es como una flauta que es horadada, hermano, para que pase y pueda producir sonido. Isaías no conocía los clavos romanos, pero está profetizando que habría clavos romanos que traspasarían, hermano, las muñecas, y una lanza traspasaría su costado. Pero hay algo importante. Es que Calá también nos habla de profanar. Y en la ley mosaica, hermano, un cuerpo herido y colgado era considerado algo común, era considerado algo profano. Cristo en su santidad misma permitió ser tratado como, escúcheme, como algo desechable.
como algo común. Él fue profanado, hermano, para que lo que nosotros había, la inmundicia que había de nosotros, fuera apartada para que tú y yo podamos entrar a la presencia de Dios. Así que aquí encontramos la transgresión. Hermano, fue una traición legal lo que encontramos aquí. Porque nuestras rebeliones no son simples errores. En hebreo la palabra que utiliza el profeta es pasá. Y pasá significa romper un pacto con conocimiento de causa. Escúcheme, significa romper un pacto con conocimiento de causa. Querido hermano, es una traición consciente al rey. Por eso, hermano, era necesario, dígale que está a su lado, era necesario que hubiese un intercambio glorioso. Él recibió la perforación que merecía el traidor, que merecíamos nosotros. Cada herida abierta en su cuerpo era una puerta de salida para nuestra rebelión, una puerta de entrada para nuestra santidad. Cada herida que enfrentó nuestro Señor, dice el texto, molido por nuestros pecados. Y dije que significa en el hebreo aplastamiento, iniquidad, hermano. La palabra daca habla del polvo de la gracia, hermano. Antes es decir, una de las palabras más terribles del Antiguo Testamento es esta, que significa, escúcheme hermano, no se entretenga con nada. Estamos hablando del sacrificio de Cristo, estamos hablando de que un día iremos al cielo por causa de ese sacrificio. Significa desmenuzar, significa triturar, significa reducir al polvo. Lo que evoca esta imagen que presenta el profeta es como la prensa de aceite o la piedra de molino que aplasta el grano hasta que no quede nada de su originalidad. Es decir, el dolor, hermano, la herida que enfrentó el Señor se refiere a lo que los clavos hicieron por fuera, hermano. Es decir, hermano, los clavos hicieron algo por fuera, pero lo que habla aquí de esa herida, habla de algo que fue más adentro, que enfrentó el dolor por causa de ti y de mí. La ira divina de Dios fue comprimida en el alma de Cristo. Cristo fue triturado para que nosotros, hermanos, que estábamos hechos polvo por el pecado, fuéramos reconstruidos a su imagen. La iniquidad es la torcedura del corazón. Y dice que esta palabra iniquidad habla de perversidad torcida. Si hoy describiéramos la perversidad del hombre, del antiguo, el hombre de la era moderna, el hombre de la era media, el hombre de la era antigua, el hombre de la era posmoderna, nos quedamos, hermano, anodadados de ver la perversidad del hombre. Pero sin embargo, el Señor Jesús llevó toda perversidad torcida, hermano, no solamente lo que nos hacía mal, sino que inclinó lo torcido, lo más adentro, hermano, para enderezarnos a nosotros y poder tener una entrada del justo Jesús a la presencia del Señor. Fue un colapso interno lo que vivió el Señor. Los clavos traspasaron la parte externa, pero la herida fue más profunda. Y médicamente se dice, se escribe, y cuando se estudia esto, dice que hubo un fallo cardíaco en Jesús. Teológicamente nos habla de que Él refleja el abandono del Padre en la cruz. Hermano, Él fue molido por nuestra identidad rota y fragmentada para encontrar una integridad en su quebrantamiento. Hermanos, miren esta mesa que está aquí hoy servida. Este pan que hoy vemos acá tuvo que ser molido, y la uva, para disfrutar de ese líquido, tuvo que ser aplastado, pisado. Isaías nos está diciendo que el Mesías fue el grano de trigo que cayó en tierra y fue triturado bajo el juicio de Dios.
¿Alguien me oye, hermanos? No porque Él fuera culpable, sino porque nuestra iniquidad era tan pesada, hermano, que solo su aplastamiento podía cancelar la deuda que tú y yo tenemos. Hoy la Iglesia Universal recuerda un sacrificio, y me llamaba la atención estos días que salíamos por allí y dábamos vueltas para irnos al campamento, o los días dentro de la finca de nuestro hermano Alcides, escuchábamos música a todos lados, escuchábamos movimientos, gente tomando licor. La gente aún de la iglesia popular ha perdido el respeto de lo que significa sacrificio en la cruz. Él fue molido por nuestras rebeliones, hermano. Él lo llevó todo por nosotros. Pero voy al segundo punto: la rigor de la pasión de Cristo. Y aquí tenemos que entrar en algo, o en un relato médico y legal de lo que ocurrió. Isaías describe que fue herido y molido. Y la historia, hermano, registra una ejecución romana, pero la ciencia registra que hubo un colapso fisiológico en el cuerpo de Cristo. Lo primero que vamos a encontrar es en el monte Getsemaní. Ese fue un campo de la batalla de la voluntad de Cristo. Lucas, quien era médico, describe muy bien esto, lo que pasó allí en el monte Getsemaní, hermano, y dice que su sudor era como grandes gotas de sangre. Y clínicamente, hermano, esto es conocido como hematidrosis. Y este fenómeno es rarísimo que ocurra en una persona, pero ocurre cuando hay un estrés extremo, hermano. Rompe los vasos capilares de las glándulas sudoríparas para causar, hermano, una agonía terrible en la persona. La sangre se mezcla con el sudor y brota por los poros, hermano. Y esto es una señal de la angustia mental que vivió Cristo, hermano. Y no solamente su angustia, este fenómeno lo llevó a que su piel, hermano, estuviera extremadamente sensible y frágil para el momento de la cruz. Antes de recibir el primer latigazo, el cuerpo de Cristo ya estaba en un estado de vulnerabilidad física total. Pero no solamente vemos la parte de la medicina, vemos la parte legal, hermano. Hubo un atropello legal. Violaron lo que se conoce allá en Israel la misna, es decir, el procedimiento correspondiente judicial para llevar un juicio a un reo. El juicio judío, cuando le hicieron a Cristo, fue una aberración legal lo que hubo contra el Señor. Hubo ilegalidad. La misna prohibía, hermano, juicios de noche, prohibía juicios en casas privadas. Pero le dice la escritura que el juicio se celebró en la casa de Caifás. Hermano, se prohibía un juicio cuando había festividades. Cuando era víspera de festividades se prohibía. Pero vemos allí, hermano, cómo se saltaron todas y sus propias leyes, hermano, para apresurar la muerte de Jesús. Mientras los hombres rompían la ley que estaba ordenada, hermano, el Señor Jesús cumplía la ley divina para salvarte a ti y salvarme a mí. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Él llevó nuestra traición legal. Él enfrentó la traición legal, asumió nuestro rol ante el Padre. Y allí encontramos, hermano, algo que se llama, hermano, en las herramientas o las armaduras de los romanos, algo que se llama el fragrú, hermano, y era un látigo que no era común. Este látigo, hermano, tenía múltiples de tiras de cuero, con bolas de plomo y fragmentos de hueso de oveja. Así que imagínate la escena. Las bolas de plomo causaban contusiones profundas, hermano,
estaba cumpliendo ese látigo lo que el profeta dijo, molido, hermano, por nosotros. Internamente Jesús estaba molido, y cada vez que el latigazo llegaba con aquellos huesos de oveja, hermano, arrancaba, desgarraba la piel del maestro, dejándola vulnerable sus músculos, esqueletos, y en ocasiones llegaba el látigo a las costillas, hermano, y allí médicamente se le llama que hubo un choque hipolémico, hermano, es decir, que antes de llegar a la cruz, el Señor ya tenía un prechoque en el corazón. ¿Alguien me oye? Había perdido gran parte de su sangre, hermano, y su corazón se cree que latía desesperadamente, su presión caía y sus pulmones, hermano, comenzaban a jadear por aire porque lo iba perdiendo. Pero el profeta dijo que sería desfigurado, hermano. Así que este látigo romano cumplió con esa visión que, hermano, que lo dijo el profeta, pero lo hizo con crueldad metódica. Lo cumplió a cabo y llevó esa crucifixión, hermano, esa agonía. Los clavos atravesaron, científicamente y médicamente se dice que atravesaron el nervio mediano, hermano. Cada clavo tenía alrededor de 13 a 18 centímetros, imagínate, hermano. Atravesaron la palma, hermano querido, allí atravesaron esta parte de las muñecas, no la palma, porque la palma se podía desgarrar el cuerpo. Así que lo hicieron en este lugar, hermano, atravesando este nervio mediano, aplastando y cortando este nervio. Es el nervio más grande que tenemos en nuestra mano. Pero cada vez que el Señor Jesús intentaba moverse, querido hermano, enviaba una descarga eléctrica de dolor insoportable por todos sus brazos. Era como un rayo que atravesaba su cuerpo constantemente. Así que él tenía una lucha por el aliento continuo, hermano, ya que en la cruz, hermano, la gente no moría por desangramiento, sino era por asfixia que moría el que iba a la cruz. Por eso él necesitaba hacer esfuerzo para exhalar, hermano, el dióxido de carbono. Así que el Señor Jesús, cada vez que se apoyaba en sus pies, hermano, allí entonces había un dolor terrible en sus brazos, y cada vez que se apoyaba en los brazos, entonces había un dolor en sus pies. 7 veces habló Jesús en la cruz, y cada frase que él dijo fue un acto de amor, hermano, que le costaba una agonía física indescriptible. Se dice que su corazón roto, hubo una ruptura cardíaca,